a ti, yo te invito a unirte, a cambiar al mundo alrededor y sembrar ilusión. Pues buenas tardes, queridos amigos de este programa Sembrando Esperanza. Pues como cada semana entramos en tu casa por la pequeña pantalla y oye, para decirte buenos días o buenas tardes, depende de la hora que tú lo veas, pero sí desearte pues un buen fin de semana y también un buen tiempo con este programa. El programa de hoy es un programa distinto a otras veces. Ya mismo estáis viendo que esto no es el mismo plato de Costa Noroeste, sino que es un pequeño jardín que tenemos por aquí y vamos a tratar de grabar este programa desde este lugar. También decirle que, oye, es un programa distinto, es un tema distinto. Hace años que no tocamos este tema en nuestro programa, pero he visto oportuno que tratemos este tema también, porque no es ajeno a nosotros, ni es ajeno a la Iglesia Evangélica, el tema de las prisiones. Hace años las prisiones, algunas se abrieron fácilmente, pero luego entran los reglamentos de la ley y últimamente pues para entrar en prisiones como pastor evangélico nos hace falta un montón de documentación y gracias a Dios por ello, porque eso hace seleccionar a la gente que realmente están facultados o tienen los dones de parte de Dios para estar con los presos, ¿vale? Bien, queríamos decir, hoy tenemos dos personas, como estáis viendo, Alonso, que es un fan del flamenco, él junto con su esposa, le hemos visto varias veces en Tierra de Talento, no sé si os quedáis con la cara, y entonces él ha querido expresar su experiencia con el Señor cantando, así que nos va a cantar una alabanza, ¿verdad? Ramón no, Ramón viene de otro ámbito, él ha sido militar y luego tuvo otros trabajos y bueno, por último, él está trabajando mucho el tema de los vídeos con mucha gente, haciendo muchas cositas, especialmente para la Iglesia Evangélica. Así es que los dos se dedican a trabajar en prisiones. Así que vamos a empezar a hacerle algunas preguntitas, lo mismo a uno que al otro. Primero vamos a preguntarle a Ramón, ¿vale? Es mayor y hay que respetar las canas, ¿eh? Pues Cana tiene el más que yo, así que le puede preguntar a él, que él es más fan que yo y lleva antes. Sí, ¿no? Sí. Bueno, la idea no es más que, oye, que cada uno exprese lo que siente en su corazón y cómo ve el trabajo en prisiones. Sería bueno saber de vuestra infancia, porque muchas veces, y se dice, y lo dicen los psicólogos, que en la infancia se fragua lo que va a ser el joven mañana, o el hombre mañana. Depende cómo tenga su infancia, podrá ser o no podrá ser el mañana de este hombre. Así que vamos a preguntarle a Alonso, ya que él dice que él tiene más canas. Alonso, ¿cómo fue tu infancia? Bueno, yo tuve una infancia, la verdad que dentro de lo que cabe, pues normal, ¿no? Pero sí que es verdad que yo nací en el 75 y el año 70, aquí en España, entró muy fuerte todo el tema de la heroína y demás, y eso hizo mucho daño a la juventud, a muchos hogares, a muchas casas, y la verdad que yo dentro de lo que es mi hogar, mi familia, bueno, pues mis padres, hombres humildes, siempre trabajando para llevar su casa para adelante, mi padre, con el pescado, pescaero, y bueno, dentro de lo que cabe, mi infancia fue colegio, mis padres nos dieron la educación que corresponde a cualquier familia y a cualquier hijo, pero la verdad que no fue tan sencilla porque bueno, dentro de lo que
mi padre pues tenía también el problema del alcohol, ¿no? Entonces por ahí sí que es verdad que fue más duro, ¿no? Aunque mi padre nunca dejó de trabajar y luchar por su casa y por sus hijos, ¿no? Incluso hoy sigue haciéndolo, ya gracias a Dios él dejó de consumir el tema del alcohol y gracias lleva más de 40 años sin tomar alcohol y para mí la verdad que es un pilar fuerte porque yo he podido ver en él cómo él se superó, cómo pudo salir del tema del alcohol, ¿no? Incluso del tabaco, que también lo dejó. Entonces para mí es un referente, pero por lo demás nosotros en casa, pues un hogar de 9 hermanos, pero siempre la verdad nunca hemos pasado necesidad en el sentido de que estábamos escasos, que no teníamos para comer, no. Pero sí que es verdad que bueno, yo ya te digo, ¿no? Nací en el 75 y esa fecha del 70 para arriba Sí. fue muy complicada. Los 80, los 85, eso era tremendo. Y claro, a mí la verdad que es que me cogió todo ese núcleo, como te he explicado, y a mí me arrasó y me volcó en el sentido de que con 14 o 15 años yo ya de mi casa prácticamente estaba fuera de ella, ¿no? A consecuencia de lo mismo, ¿no? Del tema de las drogas, ¿no? Entonces, bueno, no fue tampoco tan fácil, pero más bien algo ya personal, ¿no? Tuyo, sí. Mío, ¿no? De que, bueno, no supe a lo mejor seleccionar tus amistades. y cuando me di cuenta, pues la verdad que estaba metido en un ambiente y una filosofía muy negativa, ¿no? Uh-huh. Bien, como dije antes, a veces la influencia de los pequeños, de los niños, del medio en el que se ve, el barrio quizás donde estuviste. ¿En qué barrio vivías tú en Jerez? Bueno, yo viví en un barrio muy flamenco. ¿Ah, sí? Muy gitano, donde hay muchos artistas. Pero claro, ya te digo, es el barrio La Asunción. Allí, bueno, han salido grandes cantadores, pero bueno, también como en todos los barrios, siempre de todo hay. Siempre hay de todo y la verdad que es que, aunque La Asunción no ha sido un barrio que digamos muy negativo en ese sentido de una barriada... Sí, como otras que conocemos. No, una barriada buena. Lo que pasa que, bueno, que fueron unos años muy difíciles. Sí. Y es que eso arrasó de una forma, de una manera que entró, ya te digo, vamos, exterminó Jerez entero, Cádiz entero y España entera. Donde quiera que tú ibas había. Sí, eso hace años muy duros. Yo me acuerdo que los 80, 81, 82, 85, eso era mortal. Bueno, don Ramón, tu juventud, tu adolescencia, tu niñez, no sabemos nada de eso. Bueno, pues yo nací en 1958 y la verdad es que mi vida dentro de mi infancia, adolescencia, juventud y ya adultez también, podría decirse, pero bueno, basándome en la infancia, juventud y adolescencia, diría que fue como cualquier familia normal y corriente. Mi padre era un trabajador, trabajaba en la empresa Nacional Bazán. Y bueno, éramos 7 hermanos, ya una de ellas murió hace ya algunos años. Y la verdad es que yo estaba en un colegio religioso, no tenía en ese aspecto malas influencias. Y la verdad es que lo que fue la infancia así de pequeñito fue normal y corriente, sin ningún sobresalto, ni altibajo, ni nada. Mi adolescencia y mi juventud también estuvo marcada, no porque estuviera marcada en sí, sino que en los años de mi adolescencia y mi juventud estaba ya el boom de la droga, ya en los 70. Sí. La heroína, la cocaína y todas las INA que uno pueda imaginar, pues estaban presentes. Yo la verdad
creo que me fumé 2 o 3 porritos, pero en uno de ellos me entró una fatiga, y digo, esto bueno no tiene que ser. Yo tendría 17 años, por ahí más o menos. La edad propia, Ahí está, y ya se acabó para mí la droga, y no solamente eso, sino que cuando yo tenía la oportunidad de hablar con alguien sobre la droga, digo, mira, la droga te va a matar. Entonces, también viví en un barrio bastante bueno, allí en San Fernando, y bueno, pues, como ya te digo, ni mi juventud, ni mi adolescencia, pues se vieron seriamente afectadas y dañadas como para que yo no pudiera hacer en el futuro las cosas que estoy haciendo, ¿no? Uh-huh. También, y esto sería como último, ¿no? Estuve unos cuantos años de tesorero en Cáritas, una organización Cáritas, ayudando a personas. Y bueno, pues al final, en febrero de 1981, pues como decimos los cristianos, pues tuve mi experiencia con Jesucristo. Muy bien. Vamos entonces a ver, después de escuchar de la experiencia de los dos, de su niñez, de su adolescencia, en este caso, pues un poco peor, aquí Alonso, pero ya casi con 15 años, 16, ya no hay mucha infancia ya ahí. Ya tú sabías un poquito más o menos lo que tú querías y lo que hacías. Vamos entonces con la segunda pregunta. ¿Cómo se despierta en vosotros este deseo de visitar prisiones? A predicar el evangelio, nada menos. ¿Cómo empezó eso? En mi caso, personalmente, como bien he dicho antes, yo vengo envuelto en el tema de adicciones y bueno, mi experiencia es que a mí al final todo este tema me lleva a las cárceles, a estar en Puerto 2. Perdón, ¿tú estuviste en prisión? ¿Tú has experimentado como preso la prisión? Claro, ahí es donde quiero llegar, ¿no? Porque con 16 años yo me vi en el puerto Santa María en menores, porque claro, la adicción a las drogas pues me llevó a la delincuencia y a hacer cosas que no estaban bien. Entonces acabé en prisión y bueno, ya con el tiempo de los años, yo puedo tener la gran bendición de entrar en el centro de rehabilitación de Brote de Vida. Entonces allí es donde yo empiezo a escuchar más directamente lo que es el Evangelio, lo que es la palabra de Dios. Aunque ya a mí de pequeño yo tenía una tía mía que se convierte a Cristo en Berga a través de unos misioneros, y recuerdo que con la edad de 9, 10 años ella nos enseñaba lo que es la palabra de Dios, pero claro, yo era un niño todavía. Entonces más directamente cuando entro en Brote de Vida y bueno, bajábamos del centro de rehabilitación para los cultos y yo escuchaba la palabra de Dios a través de los pastores, las alabanzas, y eso despertó en mí el deseo de conocer qué era Dios, ¿no? Porque yo siempre había creído en Dios, desde niño siempre había creído en Dios, y yo acepté al Señor, y bueno, al cabo de los años, pues pude tener una experiencia personal dentro de prisión, dentro de la cárcel, donde, hablando bíblicamente, puedo nacer de nuevo en el Espíritu, y es ahí donde yo ya cuando salgo de prisión, salgo ya convertido al Evangelio. Entonces, mi experiencia personal fue dentro de una celda, de un chabolo, ¿no? Entonces, cuando yo salgo, yo vuelvo de nuevo al centro de rehabilitación ya
rehabilitado, curado y con el encuentro personal en mi vida y con Cristo en mi corazón. Y es ahí cuando ya yo empiezo pues a andar en lo que son los caminos del Señor, hasta que conozco a Antonio Ferrer, y ya a través de Antonio pues él me ofrece de ir con él a entrar en las cárceles esporádicamente con la alabanza. Y claro, ahí nace el deseo en mi corazón de estar dentro de las cárceles sirviendo al Señor. Ahí se despierta en ti prácticamente viendo la necesidad y conociéndola, porque tú has estado dentro. Exacto. Sí. Tú dices, bueno, es que este es lo que Dios quiere para mi vida, y tú te entregas a ese ministerio. Así fue. Con la alabanza, porque además si se te da muy bien la alabanza, generalmente la alabanza nos gusta a toda la gente, y más siendo la alabanza flamenca, que es la que tú usas más. Sí, Pepe, yo recuerdo, por cortarte una anécdota muy pequeña, que yo dentro de prisión ya convertido, yo paso de una actitud, de una manera de pensar muy diferente a la que la palabra de Dios trae a mi vida, ¿no? Entonces, yo paso de estar en un extremo, en un patio, de temas de buscar esto, buscar lo otro, para consumo, paso a verme con una guitarra en una mano, en medio del patio, cantando coritos para Dios, y predicando y hablando de la palabra de Dios a los internos. Pero es que yo todavía era un recluso. Ajá. Entonces, son unas experiencias muy bonitas que uno ha vivido. Entonces, claro, ¿cómo no acordarnos, como dice el corito, ¿no?, de la cantera donde hemos sido arrancados, ¿no? Por eso a mí me llamaba el ir a las cárceles y bueno, llevar el Evangelio. Y el texto de San Pablo, cuando dice que acordado de los presos, como si fuese preso igual que ellos, ¿no? Amén. Sí, es algo que realmente brota en el corazón, y más tú, que has sido preso y has visto, porque has tenido la experiencia de la necesidad de que te hablen, de que te digan, de que te visiten, de que alguien te eche la mano por lo alto. Es decir, yo he vivido esa soledad. Exactamente. Y ahora esto a ti, tú ahora lo sientes, bueno, es que a estos chavales les hace falta esa palabra de esperanza. Ahora, pues, por la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, Él sacó esa soledad que había en mí, esas ataduras, y Él puso esperanza en mi corazón. Amén. Y lo que queremos ahora, que esa es la intención, es de llevar esa esperanza al que está necesitado, al que está en soledad, al que se encuentra solo, y en las cárceles pues se da todo esto, Pepe. Hay mucha soledad, mucha, de verdad. Bien, Ramón, en ti, que tú nunca pisaste una prisión, no sé si pisaste algún calabozo como estaba en la mili, pero ¿cómo se despertó en ti este deseo? A ver, ¿cómo se despierta en mí el deseo de ir a la prisión, a predicar el Evangelio? Bueno, tendríamos que remontarnos para que pudiéramos ir entendiendo cómo se despertó ese deseo. Tendríamos que remontarnos a 1988. Yo, como ya dije antes, me convertí en febrero de 1981 y yo siempre tuve un deseo de estudiar teología. La verdad, siempre tuve ese deseo. Entonces, cuando inicié la primera tanda de estudios teológicos, que fueron 6 años, desde 1988 hasta 2004, acabando con la licenciatura en Teología y Ciencias Religiosas, pues la verdad es que ya cuando estaba casi acabando, ¿no?, la licenciatura, pues yo pedí al Señor, Señor, me gustaría encontrar una congregación que yo pudiera ayudar al pastor, que tal vez el pastor estuviera un poquito agobiado, saturado por su mucho trabajo, y bueno, pues trata tú de buscarme una congregación. Esa era mi oración continua e incesante, allá casi cuando estaba a punto de acabar teología por 2004. Acabé teología, seguí con la segunda tanda de estudios que acabé en 2013 y yo seguía esperando esa contestación de Dios para que me pusiera una iglesia a la que ayudar, ¿no? Por lo menos siendo, como se suele decir o se podría decir, como el brazo izquierdo o derecho, según sea zurdo o derecho, del pastor o
o un hombro donde el pastor se pueda apoyar. Pero eso nunca llegó. Entonces yo estuve durante 4 años en la Unión Evangélica Bautista de España como director de evangelización y misiones en Andalucía, Extremadura y el norte de África. Como director de evangelización y misiones de la Unión Evangélica Bautista de España en Andalucía, Extremadura y el norte de África, pues visité muchas iglesias. Visitarlas era porque tenía que levantar el celo misionero para que los miembros de cada iglesia que visitaba pues no se conformaran con la iglesia donde estaban, sino que pudieran plantar iglesias por la zona donde ellos se encontraban. Y también seguía sin, digamos, recibir esa oración de Dios, ¿no? Pero cuando llevaba aproximadamente un año, porque fue en 2015 cuando yo entré de director de evangelización y misiones, casi a finales de 2015, a mí me invitaban otras iglesias a predicar, en Sevilla, en Málaga, en la provincia de Cádiz, pero me invitó también una de Jerez, la iglesia Puerta del Cielo de Jerez. Fui a predicar y cuando acaba la predicación se me acerca un hombre que es César, lo conoce, y me dice: hola hermano, encantado de conocerte, mi nombre es César, mire, le quiero hacer una pregunta, ¿a usted le importaría venir algún día a la cárcel a predicar? Y yo le dije, digo, ¿qué pasa? ¿Que es que no hay gente que vayan a predicar? Sí, lo hay, pero ¿a usted le importaría? Pues no. ¿Qué hay que hacer? Déjeme la documentación, bueno, pues nada, prepáramela. ¿Qué día te interesa mejor? Me da exactamente igual porque yo llevo ya jubilado un tiempo por enfermedad, aunque fue por accidente, pero bueno, por enfermedad. Y entonces, pues nada, bueno, pues el viernes le presenté la documentación, a los 15 días me arregla la documentación, voy a predicar un mensaje a la cárcel con todo el equipo, Ferrer, un montón de voluntarios que habíamos, ¿no? Y cuando acabó el mensaje, bueno, yo quiero deciros que cuando yo entré por primera vez en una prisión, yo me sentí como si estuviera haciendo la película Acorralado, con Rambo. Y me impactó esas puertas. No me impactó la gente, porque vamos, allí en verdad tampoco se ven calamidades en la cárcel, ¿no? Están privados de libertad, pero esas puertas, a mí me impactó. Y cuando, en fin, prediqué, todo muy bien, y cuando estábamos saliendo al patio ya fuera de lo que es el recinto penitenciario, y les estaba diciendo adiós a ellos y encantado y todo lo demás, pues resulta de que yo por dentro estaba diciendo, aquí no vengo yo más. Bueno, hermano, hasta la próxima. Digo, hasta la próxima, ¿qué te crees tú? Hasta la próxima. Pero esa noche, cuando me acosté, pues la verdad pasé una de las noches más difíciles de mi vida, porque estuve toda la noche con el mismo sueño. Una pregunta, y fue un sueño. Y esa pregunta era, ¿tú no querías ser el que ayudara a una iglesia? ¿Tú no querías ser el copastor de una iglesia? Pues ahí la tiene, en Puerto 2. Ahí la tiene. Es decir, que me acosté con el sentimiento de que adiós y hasta luego, Lucas, que ya no vengo más por aquí, que le decía yo a los hermanos que me invitaron a predicar. Pero al día siguiente me levanté, llamé a César, mira, ¿qué pasa esto? Le conté lo que me había pasado. Digo, así que si puede ser, pues, bueno, pues estoy dispuesto para ir a predicar a las cárceles. Y ya pues hace 6 años que estoy predicando en las cárceles. Ahora llevamos 2 años de pandemia con las restricciones que tenemos, pero bueno, así fue como vino a mi vida el deseo de ir a predicar a la cárcel. Yo pensando como Jonás, tienes que ir a predicar allí, que yo ahí no voy. Y al final tuvo que ir por las malas. Por las malas. Pero yo no fue por las malas, no, sino que de alguna manera ese sueño, esa noche de intranquilidad y con aquella pregunta, ahí tienes la congregación que tú pedías, en Puerto 2. Muy bien. Y ahí estoy. Pues gracias al Señor, y porque sigue todavía. Tú cantabas en el patio. Este no es el patio de la cárcel, gracias a Dios. No. ¿Sabes? Pero bueno, te has traído una guitarra. Sí, Pepe. Pues tú tienes una alabanza muy bonita. Tengo una alabanza que bueno, me la puso el Señor en el corazón, y me la puso específicamente
para los presos. Entonces, bueno, pues cada vez que vamos a prisión, canto algunas alabanzas y esta especialmente, pues, cuando las ministro, se siente la presencia de Dios y podemos ver en los internos que ellos también sienten, ¿no? Cómo Dios usa ese cántico y toca los corazones, toca sus mentes, y vemos cómo se quebrantan, cómo parten a llorar, ¿no? Ujú. Y no es porque uno sea nada, sino porque es que Dios tiene poder y autoridad para poder quebrantar un corazón de piedra y convertirlo en uno de carne, Pepe. Amén. Amén. Entonces, la verdad que es una alabanza con un mensaje muy, muy especial, y dice así. Adelante con ella. Jesús está en este lugar. Jesús está en este lugar. Si tan solo tuviese fe, como ese grano de mostaza, yo le diré a la montaña, quítate. Si tan solo tuviese fe, como ese grano de mostaza, yo le diré a la montaña, quítate. Y la montaña se quitará y tu fe actuará, y en el nombre de Jesús tú vencerás. Y la montaña se quitará y tu fe actuará, y en el nombre de Jesús tú vencerás. Aquel que no tenga fuerza, como Jesús yo quiero ser, como David yo venceré, como Moisés y el mar rojo pasaré, como Jesús yo quiero ser, como David yo venceré, como Moisés y el mar rojo pasaré. Jesús, Jesús, Jesús.
Gracias, Alonso. Gracias. ¿Os ha gustado? Creo que sí, ¿verdad? Bien. Tenemos que ir reduciendo la respuesta porque el reloj, Va esto no andando. se le acaba las pilas nunca. ¿Vale? Vamos a ver, Ramón, ¿en qué consiste vuestro trabajo cuando vais el día que tenéis asignado ahí a prisiones? ¿Sí? ¿En qué consiste? Bueno, a ver, nosotros estamos... Podéis contestar los dos, ¿eh? Muy bien. Nosotros estamos bajo las normas de FEREDE, ¿no? Porque vamos bajo la cobertura de FEREDE. Y puesto que estamos y vamos bajo la cobertura de FEREDE, entonces nos sometemos a unas directrices y la directriz principal es que vamos a las cárceles a predicar el Evangelio. Es decir, como Alonso ha expresado, y en la canción también, en la alabanza también, a dar libertad y esperanza, libertad a los cautivos. Y ese es nuestro principal cometido, es decir, predicar el Evangelio. Entonces a nosotros no nos mueve como pueden ser las ONGs no gubernamentales que se dedican a la obra social. No, pero me refiero, perdón, es decir, vais y tenéis un lugar donde os se reúnen, tenéis allí una alabanza, tenéis una predicación, os paseáis con los presos, y sí. ¿En qué consiste ese tiempo? Eso, precisamente eso, predicar el Evangelio. Ahí está. ¿No? Entonces, el Evangelio, por ejemplo, ¿dónde lo predicamos? Pues cuando no se hace un culto unido, que normalmente ahora estamos en pandemia y no se hace por las restricciones, pero los martes se hace, digamos, un culto, vamos a llamarlo familiar, porque cada uno de los que vamos, pues tenemos un módulo asignado y dentro del módulo hay un habitáculo donde ya nos han dicho que allí nos podemos reunir, allí nos reunimos con los presos, pues en una reunión como si fuéramos en familia, no hay tanta ceremoniosidad ni nada por el estilo, sino que como en familia. Y allí hablamos con los presos, predicamos el Evangelio, comentamos lo que hemos hablado, nos cuentan, por ejemplo en mi caso me cuentan cualquier tipo de problema que hayan tenido y yo, bueno, pues sirve también como una especie de consejería, ¿no? Para los presos y en definitiva eso es lo que hacemos, por ejemplo, los martes, ¿no? Los martes, que insisto, ahora por el periodo de pandemia no tenemos esa libertad porque tenemos muchas restricciones para entrar en la cárcel. Eso los martes, insisto. Entonces los viernes es distinto. Los martes cuando vamos levantamos una lista de todos los presos que el viernes quieren ir a un culto unido. Entonces ese culto o esa reunión unida de todos los presos, de todos los módulos, nos reunimos en uno de los módulos que tiene un salón de actos y allí nos podemos reunir entre 30, 40 y yo he visto hasta 90 personas, hasta arriba, ¿no? Todo lleno. Y allí pues tenemos una reunión como en cualquier iglesia, como cualquiera que vaya a una iglesia y puede ver que hay una apertura de lo que es la reunión, el culto, ¿no? Hay unas lecturas de la palabra, hay unas alabanzas, hay una predicación de la palabra y al final de la predicación, bueno, pues incluso hay una armonición o un llamamiento a que los que han oído, bueno, pues presentarle a Jesús como la única esperanza, ¿no? La única esperanza. Porque los presos no son solamente los que están en la cárcel, sino que en alguna manera, o en cierto sentido, todos somos presos de nuestros pecados. Entonces, pues les presentamos el Evangelio para que entiendan de que solamente en Jesús pueden tener la libertad, incluso más libertad que muchos de los que están fuera, estando en la cárcel. Si conocen a Jesucristo, pueden tener más libertad de los que de la libertad que muchas personas tienen fuera. Y en definitiva eso es lo que hacemos, predicar el Evangelio. Bien, vamos a tener un poquito más tarde una reflexión tuya, cortita, y luego otra más tarde, en la cual os podéis imaginar que Ramón está en la cárcel, está predicando a los presos, ¿vale? Así que, pero vamos a pasarle ahora a Alonso. Alonso, ¿cómo reacciona la gente cuando tú llegas allí y le dices que eres cristiano evangélico y que viene a hablarle del Señor y que Dios le ama y todas esas cosas, y tú le cantas y dices, ¿cómo reacciona la gente? Hay un poco de todo, Pepe. Hay un poco de todo. Porque, bueno, primeramente,
las personas, pues no todas son iguales. Entonces, pero normalmente en prisión están esperando que nosotros entremos por las puertas, y cuando nos ven, yo puedo ver satisfacción, ¿no?, en las caras de los reclusos, ese deseo de que lleguemos, porque darte cuenta, Pepe, es donde ellos tienen un tiempo de poder sentir amor, misericordia, porque aparte de, como bien Ramón dice, de llevar el Evangelio, es importante que el interno pueda sentir que verdaderamente los amamos y que nos preocupan, que su llanto es mi llanto, como dice el Evangelio, y que su alegría es mi alegría. Entonces, cuando una persona que está recluida en una prisión, sea donde sea, ve en una persona que verdaderamente va con humildad y sencillez a querer tenderle una mano o a darle un abrazo, eso no hay ni oro ni plata con que pagarlo. Porque es allí donde se ven las cosas, ¿verdad? Es incluso hasta a veces la familia y abandonan a los internos, ¿no? Entonces el que nos vean llegar es muy importante para ellos. Y claro, luego si entra en ese lugar que nos tienen preparado en prisión y se levanta un altar de adoración para el Eterno, para el Padre bueno, y se canta y se alaba, ellos mismos participan en el coro, en la alabanza, se llenan de ese agua viva que dice la palabra, que trae el Espíritu Santo, que no lo trae el que lleva la alabanza, sino que es Dios mismo quien derrama, ese agua fresca que ellos están esperando. Eso es el Evangelio que Ramón decía antes. Amén. Amén. Decir, eso es el Evangelio. Bien, como le decía antes, vamos a intentar de ver, no sé si un minuto o dos, de momento, o por primera vez, a Ramón hablándole prácticamente a los presos. Está haciéndolo en su despacho, por supuesto, porque allá adentro no podemos estar grabando nada, pero él lo está haciendo directamente para hablarle a los presos. Así que ahora vaya a ver un vídeo de 1 minuto y medio, poco más. Y es que, estimado recluso, en Cristo puedes encontrar la solución para tu soledad. En Él puedes encontrar el bálsamo para el dolor. En Él puedes encontrar también el bálsamo, la pomada para el sufrimiento. Y en Cristo puedes encontrar también la verdadera sanidad para tus heridas emocionales. Pero también puedes encontrar la suficiencia para tu insuficiencia. Es decir, que de no tener absolutamente nada, puedes tenerlo todo. Muchas personas caen en el alcohol o las drogas por culpa de la soledad. Otros se vuelven locos y algunos hasta se suicidan por la desesperación que les produce la soledad. Pero quiero decirte algo, que muchas personas encontraron en Jesucristo la respuesta a la soledad, y una de esas personas podría ser tú. Fíjate en lo que Jesús te dice hoy. En verdad te digo que yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Cuando el apóstol Pablo estuvo en una cárcel de Macedonia, no estuvo solo, sino que Dios estaba con él. E incluso hasta le dio una alabanza a medianoche como la que Alonso te ha regalado. Y es que, mi querido amigo, Dios sabe que estás en un centro penitenciario y que en una cárcel se sufre mucho psicológicamente, pero a pesar de eso puede darte consuelo y compañía si le abres el corazón a Jesucristo y le dejas entrar en la vida. Fíjate lo que dice el Salmo 34 y agárrate a esa promesa. Claman los justos y el Señor los oye y los libera de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los entristecidos de espíritu. ¿Os parece exagerado lo que Ramón les está predicando a los presos?
creo que es un mensaje de esperanza, que es lo que ellos necesitan, un mensaje lleno de amor, de cariño, de respeto, que es lo que ellos necesitan, de los cuales están muy ausentes de ellos. Bien, Ramón, ¿qué dicen los presos cuando le habláis del pecado? Porque el pecado es un apostema que a nadie le gusta. Así Sí. es. ¿Cómo reacciona cuando ustedes le dicen que hay pecado? ¿Cómo reaccionan ellos? Bueno, pues... Que no se vaya. Este trocito. Bueno, ¿qué es el pecado? Pues yo les digo a ellos que el pecado causa condenación, causa muerte. Causa condenación, ¿por qué? Porque el pecado es el culpable de que la gente esté en las cárceles. Es decir, que las cárceles no están llenas. Eso es lo que les digo a los presos, que las cárceles no están llenas porque son directores de ONGs no gubernamentales que se preocupan del bienestar de los pobres. No, a las cárceles vamos por el pecado. Algunos tienen suerte y no van, pero bueno, a las cárceles vamos por el pecado y ellos entienden que es así. De hecho, en dos ocasiones yo me he encontrado con presos que se han convertido a Cristo en la prisión y se me pusieron los pelos de punta porque en dos contextos y en dos fechas distintas, e incluso que ni los dos presos se conocían, uno de ellos, los dos fueron iguales pero por el estilo, pero uno de ellos dijo exactamente: Señor, orando al final del culto, gracias te doy por haberme traído a la cárcel, porque si tú no me hubieses traído a la cárcel, yo estaría o muerto en un ajuste de cuenta, o muerto por la droga, o mi familia me hubiera matado. Gracias por haberme traído a la cárcel. Con un contexto diferente, y en un año y pico después, otro preso prácticamente 3/4 de lo mismo. Es decir, que el Evangelio tiene poder para cambiar. Está trabajando. Pero insisto, porque la pregunta era ¿qué hablan cuando pecado, no? Pues el pecado produce muerte y el pecado produce condenación. Y bueno, pues nosotros vamos allí a la prisión, que es un poquito por repetir lo que ya hemos dicho, ¿no? No para ofrecerles nosotros la solución a sus pecados, sino para presentarle al que puede perdonar sus pecados y darle libertad aunque esté en la cárcel. Una pregunta que tengo más, porque atendemos a los presos que están allí dentro y en fin, le hablamos, le damos el cariño, pero ¿qué pasa con la familia y la que está en la calle? Es decir, nunca os ha dicho el preso: oye, Alonso, ¿te podría pasar por mi casa y le dice a mi mujer que me encuentro bien, que hace ya más de un mes que no la veo? O a la madre, es decir, ¿te piden eso los presos? Sí, digamos, de nuestra responsabilidad, que no es simplemente ir a prisión y llevar el Evangelio, sino, claro, también está luego la constancia en también intentar de que a la familia del interno también se le evangelice. Entonces sí que es verdad que hay mucha necesidad muchas veces en los internos, ¿no? En el que, bueno, Alonso, ¿puede llamar a mi madre porque tengo este problema, me he quedado sin tarjeta? O cuestiones así, ¿no? Nosotros, nuestra obligación es de intentar de llamar a la familia y por las cuestiones que sean no puedan, porque a lo mejor tengan una comunicación de vía vis con la familia y haya que avisarlo porque no lo sepan. Lo hacemos, ¿no? Pero también es labor de poder colaborar también con la familia a la hora, si un interno tiene que irse de cunda, y es una cunda fantasma, como se le llama allí, que o sea, que es que lo cogen, lo montan en la periférica y lo llevan para el norte, y la familia no se entera. Entonces, bueno, pues nuestro deber es de decirle a la familia: mira, que a su hijo se le han llevado para tal prisión, usted puede comunicarse a través de este número,
En fin, ¿no? Sí, sí, es una tarea que hay que llevarla a Que cabo. complementa lo Llevarla- demás, ¿verdad? llevarla a Sí. cabo. Mira, Pepe, perdona, por complementar un poquito lo que dice Alonso, te puedo poner un ejemplo literal. Yo tuve durante 2 meses a un muchacho que se convirtió allí y podríamos decir que ha sido como el pastor interno, recluso, de los presos, por lo menos de su módulo. Este hombre se tuvo que ir a una prisión al norte de España, comentando un poquito lo que dice Alonso. Y yo lo tuve 2 meses estudiando teología porque se quería preparar, ¿no?, para el pastorado, ¿no? Y bueno, pues lo tuve 2 meses enseñándole teología. Este hombre se fue a esa prisión del norte y cuando su madre ha querido enviarle ropa, libros, que le ha mandado muchos libros, en fin, cuando ha necesitado su familia, su madre, enviarle cosas, nosotros hemos colaborado con ella, hemos ido a su casa, le hemos recogido el paquete, se lo hemos mandado a él, ¿no?, allí al norte. Y bueno, pues él nos ha contestado, mira, todo ha llegado bien, todo estupendo, y eso con los distintos controles que tienen que pasar. Sí, pero sí, bueno, sí, siempre sí. ha sido todo Ujú. ok y satisfactorio, ¿no? Y la verdad es que inclusive porque este recluso ha sido casi, como diría yo, casi un punto y aparte con relación a todos los demás que se han convertido también. Sí, sí. Pero es que este ha sido algo especial, ¿no? Estamos incluso, cuando acabe la pandemia, incluso pensando en la posibilidad de ir a visitarle allí a esa cárcel, Claro, ¿no? claro, Y organizar allí en la cárcel donde él está, que él lo prepararía, pues una predicación allí a los presos. Exactamente. Bien, vamos a ir un poquito más deprisa, si no, vais a ver una foto o dos de un equipo de hombres que visitan el puerto 2. Me ha llegado por ahí y que es una foto, y vais a ver, posiblemente veáis a Ramón y veáis también la foto a Alonso, pero es para que veáis el equipo de hombres que están visitando prisión, en este caso en el puerto de Santa María, puerto 2. Pasamos ahora a que veáis otra reflexión, o seguida de la anterior, de Ramón hablándole para los presos. Pasamos ese pequeño vídeo. La vida es una enfermedad que se cura con la muerte, dijo otro. Y un tercero dijo que la vida es una sentencia en la cárcel por el crimen de haber nacido. Pero por favor, déjame decirte ahora, y escucha bien lo que opina el Señor Jesucristo sobre la vida. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, yo no sé qué pensarás tú sobre la vida, pero yo prefiero creer al Señor de la vida a creer lo que dijeron Disraeli, Shakespeare, los universitarios o tantísimas personas que no tienen ni idea del verdadero significado de la vida. Fíjate lo que Jesús te dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No irá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Me gustaría hacerte algunas preguntas. ¿Te has dado cuenta de que el pecado ha sido lo que ha destrozado tu vida? ¿Te has dado cuenta de que no estás en armonía con Dios? ¿Está el Espíritu Santo de Dios convenciéndote de que has quebrantado la ley de Dios y necesitas un Salvador? Si esto es así, amigo mío, ¿por qué no abres hoy, ya, ahora, ahí en la prisión donde estás? ¿Por qué no abres la puerta de tu corazón para que Cristo entre en tu vida? Fíjate lo que Jesús te dice: el que a mí viene, el que a Él va, Él no le echa fuera. Así que no importa si te sientes solo, si te sientes triste, si te encuentras agobiado o si estás sufriendo, porque Cristo puede ser la verdadera respuesta para ti si le entregas tu vida y se la entregas de todo corazón. Fíjate que hoy podemos comprar casi todo lo que nos dé la gana, pero no podríamos comprar ni siquiera un minuto o un segundo de vida. Y un día, mi querido amigo,
Un día, la muerte nos robará nuestro último aliento y nuestra vida se acabará. Por lo tanto, merece la pena, te merece la pena vivir tu vida con Cristo. La vida se nos está escapando minuto a minuto, pero fíjate que el Señor quiere que luches por la verdadera vida y no que vivamos amargados o derrotados. Muchas gracias, Ramón, y muchas gracias, Alonso. Oye, vuestra colaboración esta tarde es tremenda. Decirle, queridos amigos, que de verdad ha sido un placer poder presentar este programa. Este programa que hoy estáis viendo hace años, yo recuerdo que fuimos con un equipo de Costa Noroeste, también a Jerez. Esto estamos hablando de muchos años ya. Y nos fuimos a la Plazuela, que ustedes conocéis en Jerez. Y allí pudimos no entrevistar a nadie, porque la cosa era muy seria. Y más entonces, estamos hablando de los años 90 aproximadamente. Y eran tiempos muy difíciles y gente muy difícil también, y peligrosa. Pero fuimos allí con un cámara metido en el coche, ahí un poco camuflado, recorriendo las calles de la Plazuela, y se escuchaba lo que habéis escuchado ahora, una ambulancia o la policía por allí, ¿no? Y fue muy interesante aquel programa. Y creo que este es el siguiente que estamos haciendo, hablando de prisiones. Decirle que el trabajo de prisiones no es que ellos son los iluminados y voy a predicarle a los presos. No, eso era antiguamente. Pero sí es, hoy las iglesias evangélicas están reconocidas en España y está reconocida por la FEREDE, que es digamos, donde se aglutinan todas las iglesias evangélicas de España y donde hay unos permisos del Ministerio de Justicia, donde la presencia de Ramón como de Alonso tiene que ser su firma reconocida por un notario para ellos poder ir allí. No es cualquiera el que va a una prisión. Hubo un tiempo que posiblemente esto estaba un poco dejado de la mano, pero no hoy. Realmente los que van con un propósito, con un plan definido y más con una visión muy clara, reconocido por la iglesia. Si la iglesia es la que le autoriza de alguna manera a ir a prisiones, ¿vale? Digo esto porque es bueno que la gente lo sepa. Es cierto que la vida está llena de errores y de injusticia y nos encontramos con eso. Decirle, lo mismo a Ramón que a Alonso, me ha llamado hoy un chaval que yo no conozco. Nunca nos hemos visto la cara. Él a mí sí, pero yo a él no. Él ha estado mucho tiempo en el Puerto 2 y veía los programas estos que estamos haciendo aquí ahora. Lo veía. Y después de salir, casi al año, me escribe un WhatsApp, me dice: Pepe, yo te veía estando en la prisión. Qué bueno. Ha sido una bendición poder, el hombre me explicaba cómo era, cómo no era. Creo que es de Jerez, sino que luego en esos andares de la vida pues le llevaron por otras partes. Pero me ha llamado hoy, diciéndome, era una bendición cuando salía de tu programa y yo podía desde mi chavolo verlo, ¿no? Quiero decir que aunque nos parezca raro que estemos hablando de esto, los presos que están ahí adentro, quizá vuestros hijos, vuestros hermanos o vuestro padre, puede estar recibiendo este mensaje. Lo mismo que Alonso ha dicho, como lo que ha dicho Ramón. Y vamos a ir terminando porque el tiempo creo que ya lo hemos consumido. Pero bueno, a ver si nos queda todavía un poquitín más aquí en este papelito que tengo aquí para vosotros. No tengo mucho más que decir, pero yo les voy a decir que en un minuto, y les voy a dar un minuto para que no cojan tres, un minuto que nos digan, o que les diga a ustedes, qué significa Jesucristo para ellos. Y Alonso, ¿qué significó Jesucristo para ti dentro de prisiones?
Para mí significó verdaderamente mi transformación. Jesucristo transformó mi vida por completo y, como antes bien dije, yo que tenía un corazón duro, de piedra, Cristo me puso un corazón de carne. Amén. Amén. Ramón. Bueno, para mí significó la liberación. Y fijaros que ahora estoy yendo a los presos, a la cárcel. Pero no creáis que solamente los presos y los que están en la cárcel son los que necesitan el Evangelio. Porque en cierto sentido, si los presos están allí por su pecado, el hombre, aunque no esté en la prisión, también tiene pecado. Ese pecado es lo que nos separa de Dios. Y el preso literal hoy está en la prisión ahora pagando una condena. Pero la paga del pecado, la de todos, los presos y los que están fuera, es la muerte y la condenación eterna. Porque hay un refrán que dice que ¿quién no ha partido nunca un plato? Yo puedo deciros que yo he partido no solamente un plato, sino la vajilla entera. Y eso es lo que me condena delante de Dios. Por lo tanto, el Evangelio es para todo el mundo. Porque todos tenemos necesidad de Dios y sin Dios no hay ninguna esperanza. Así que, pues que el Señor os bendiga y os ayude para que verdaderamente podáis tener la experiencia y la esperanza que muchos presos tienen en la cárcel, pero ahí sentados en vuestro sofá. Muchas gracias. Pues querido amigo, hay que terminar, el tiempo se nos ha ido ya, pero yo tengo como siempre cada semana una Biblia para ti. Es un formato distinto al de otras veces, pero el contenido es el mismo, no te preocupes por eso. Y lo que vale es el contenido y no la cajita ni las pastas que sean tan bonitas. Esta se llama la palabra, es la palabra de Dios. Y me gustaría que en esta tarde tú hayas tomado nota de los teléfonos que están saliendo ahí en el programa y me llames. Y si tú me llamas, yo te entregaré una Biblia o esta u otro formato cualquiera. Pero para que tú puedas leer por tu cuenta la palabra de Dios y puedas llegar a experimentar lo que ellos dos están contando. Sí, el gozo, la alegría, la paz, la fe, todo eso se puede experimentar a la vez al leer la palabra de Dios y creer lo que ella nos dice. No quiero decirte mucho más, solamente decirte, oye, que Dios te bendiga, que tengas un buen fin de semana, que lo pase bien. Y si estás en prisiones, oye, entérate cuando van por allí los grupos de estos de la iglesia evangélica, a tener culto, y únete a ellos, y acércate a ellos, y escucha la palabra de Dios. Sin más, querido amigo, que Dios te bendiga, que tengas un buen fin de semana con tus niños, con tu familia. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere.